Magistrado, ¿es normal, me dice usted, este tipo de reacciones? Yo me atrevería a decirle que le sumaría que quizás es entendible, quizás comprensible, pero así de reaccionaria, pareciendo, como usted dice, tal vez no un choque de poderes, pero sí un enfrentamiento entre poderes. Sí, aquí hay unos personajes que se han caracterizado por eso siempre, ¿no? Porque al final los que hemos visto como detractores de las sentencias últimas que hemos pronunciado son personas que han estado ligados a sectores políticos especialmente, unos vínculos muy cercanos. Si analizamos, por ejemplo, cada una de las personas que han salido públicamente a cuestionar, a criticar las sentencias, son personas que tienen y han tenido siempre vínculos e intereses políticos. Yo no he escuchado a ninguna persona sensata, objetiva, imparcial, que con toda sinceridad haya cuestionado las resoluciones de la sala. No he escuchado ahora. ¿Pero para qué existe la sala, me preguntaría? Evidentemente. Sin ser abogado, ¿no? Sin ser abogado. Bueno, tú lo notas inmediatamente y ojalá que toda la población... Mira, a ver, pero yo quiero terminar con esto, Ernesto. Estas aberraciones que han dicho, yo creo que son producto de algo. Y yo lamento y me da mucha tristeza que estos ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, el doctor Agustín García Calderón, el doctor Clará, el doctor Tenorio y el doctor Acosta Baires, sigan siendo esclavos todavía de los grupos de presión. Mauricio Gutiérrez Castro también estuvo en su momento. Bueno, es que se lo ubico en otro contexto, pero los anteriores que han salido opinando en estos términos siguen siendo esclavos de los grupos de presión que no les permiten hablar con libertad y no les importa decir cualquier aberración para confundir a la población y para simpatizar con los sectores con quienes ellos han estado muy cercanos. ¿Por qué ese exacerbo que ha llevado no solo a los líderes políticos, que fueron en su momento estos líderes, y hablo las cúpulas de partido, los que los eligieron a ustedes, y que de alguna u otra forma ahora pues estaban pensando hasta cambiarlos, darles prácticamente un golpe de Estado, si se le puede llamar así, ¿no? Eso ha sido otra idea equivocada, Ernesto. Se ha tenido la impresión, yo he oído a un diputado decir que como ellos eligen a los funcionarios de elección de segundo grado, los funcionarios de elección de segundo grado tienen que rendirle cuentas. La Constitución establece una división horizontal de poderes en que incluso cargos de elección de segundo grado, estoy hablando de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, los 3 titulares del Ministerio Público, los miembros del Consejo de la Judicatura, somos independientes en nuestras funciones. El hecho que la elección sea de segundo grado no implica una subordinación orgánica a la Asamblea Legislativa. La gran mayoría de magistrados se han unido a la visión que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la visión? 1. Procurar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, no solo dentro de la casa, sino del país, porque la sentencia relacionada al presupuesto está orientada a eso y esa es la lectura que debe de tener. Y esa es la visión del presidente de la Corte, transparencia en el manejo de los fondos públicos, que el magistrado tiene que privilegiarse, tiene que atenderse, tiene que vivir cómodamente, que han entendido que la Corte Suprema es un lugar de retiro, y esa es la visión distinta, que sigan viviendo con esa visión. Afortunadamente es minoría y no pueden detener el camino de trabajo serio, responsable, el trabajo que espera la población de fortalecimiento del sistema judicial. A estas alturas estamos muy complacidos por el rumbo que lleva la Corte Suprema de Justicia y por la credibilidad y confianza que estamos generando a través de nuestras actuaciones. ¿Hay intenciones oscuras en esta decisión emitida por las 4? Lo manifestaron en este contexto de su visita. ¿Qué oscuridad puede tener esa sentencia de ustedes? La sentencia nuestra no le encuentro ninguna oscuridad, es clarísima. Fortalece el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Decimos expresamente que los partidos políticos forman parte de la democracia, pero no solo los partidos políticos, sino el ciudadano también con carácter independiente. Hemos interpretado la Constitución no de manera aislada, hemos acudido también a otras fuentes de interpretación de otras normas integradoras con la Constitución, como la Convención Americana de los Derechos Humanos,
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente ha determinado que no es indispensable pertenecer a partidos políticos para aspirar a cargos de diputados. Yo lo que me preguntaría es, ¿este es un verdadero conflicto entre órganos? Si es que la Asamblea Legislativa ha sido la autoridad demandada, ¿dónde se ha visto que se habla de un conflicto entre el juzgador y las partes? Las que están en conflicto son las partes entre sí, y el tribunal que resuelve emite una resolución que si admite recursos, pues las partes pueden apelar. En el caso de la Sala de lo Constitucional, sus resoluciones son irrecurribles. No se da el supuesto de un conflicto entre órganos. La interpretación que hace la Sala de la Constitución es la última palabra. No podemos ir ni a la Corte Centroamericana de Justicia, ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni a la Corte Internacional de Justicia de la Haya a pedirle que nos haga otra interpretación de la Constitución. Ni se da aquí el supuesto de conflicto entre órganos. Solo falta que le digamos que también al parlacen, vamos a irnos al parlacen en el que tome decisiones. No sé, o a la Corte Celestial. Sí, no, definitivamente. No es esta sentencia una forma para decirle a los políticos, tomen, tienen ahora el sartén por el mango para darle la plata a Casa Presidencial y ya dejen de estarme molestando. Claro, podría, lo que nosotros estamos proponiendo a través de la sentencia es que exista una transparencia en el manejo de los fondos públicos, que ningún funcionario del Estado se crea dueño de los fondos públicos y que pueda hacer de ellos lo que se le ocurra, sino en la forma en que la Asamblea Legislativa ha ordenado que se destinen esos fondos. ¿Por qué ahora cerraron ese chorro, como dice el presidente Funes, y no en el pasado no lo cerraron? Bueno, precisamente porque la conformación de los magistrados de aquella oportunidad no era independiente. Hemos dicho que la elección del anterior magistrado Moreno Niños al Tribunal Supremo Electoral fue violando la Constitución y que por lo tanto ese nombramiento, el problema es que la resolución se produjo cuando ya había vencido el periodo porque había permanecido estancado ahí en los gavetas de los anteriores magistrados, que no se había resuelto, y al llegar nosotros resolvimos y declaramos que fue inconstitucional ese nombramiento. Después de haberles dicho a los políticos, momento señores, ustedes deben de cambiar el esquema de elección que tienen y de participación en la Asamblea Legislativa, y que se armó el alboroto, ahora les está diciendo, no, miren, pero también aquí tienen el sartén por el mango. Esa sentencia, Ernesto, lleva mucha argumentación referida a matizar, a moderar un poco los efectos y dar algunos criterios que la Asamblea puede o no tomarlos en cuenta, el Ejecutivo, al momento de aprobar el nuevo presupuesto de 2011. Creo que es importante también hacer una reflexión sobre el papel que cumplimos en la sociedad a la hora de ocupar estos instrumentos para poder coadyuvar a la transformación de la sociedad misma y no en detrimento de las mismas. O sea, ¿a qué me refiero? Hay que verlo esto con mucho cuidado, porque también nosotros los periodistas, y digo algunos, no todos, no quiero que nadie se vaya a sentir herido porque es bien susceptible el tema, pero también a veces ocupamos la pluma, ocupamos el micrófono, la cámara, lo que sea, para poder denigrar con personas y hasta después lo hacemos. Y eso hay que aceptarlo, yo lo he dicho con mucha franqueza, no todos lo hacemos, pero bueno, ahí hay. Pero también sería un mal precedente para poder, de alguna u otra forma, a mi criterio, crear ciertos temores a la hora de poder hacer investigaciones periodísticas. Así es. Una resolución de esta naturaleza. Y hay que tener mucho cuidado, hay que sacar un estudio, y esto no, yo lo quiero decir con mucha propiedad, no como una sugestión hacia ustedes tendrán sus valoraciones, pero sí sigo creyendo que sería un, como quien dice, un mal mensaje el que se estaría enviando hacia el temor que puede crear en una investigación periodística a la hora de decir no voy a entrarle porque le puedo dañar la honorabilidad de esta persona. O no me quiero meter en problemas, mejor me investigo. Así es. O sea, esas son las cosas. ¿Y ustedes están asesorando, es decir, tus invitados están asesorando pues simplemente entre ellos o están haciendo algún tipo de consenso? O es buena pregunta la que está haciendo. ¿Ya tienen ustedes la opinión de nosotros los periodistas, los que andamos en el campo? Se presentó por el entonces presidente de APES
un escrito que se ha agregado al expediente, Ivonne, Tony, donde expone cómo es la situación en otros países, cómo es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo sobre el tema, y nosotros justamente hemos estudiado a profundidad todos estos componentes, porque nos lo hemos tomado el tema muy en serio, sabemos la importancia que tiene la libertad de información, de prensa en una democracia, y les podemos asegurar que lo estamos estudiando con toda la seriedad que el caso amerita. Todo eso lo estamos tomando en cuenta. Cualquier consulta, aquí está Ivonne. Claro. Podemos asesorar. Hay una pregunta, pasando a otro tema así rapidito, hay una pregunta que también aquí está haciendo un televidente al ministro de Turismo. La llegada de esta aerolínea española es el principio de una política de cielos abiertos. Claro que sí. En tu último programa siempre he dicho de que nosotros vamos a buscar y atraer nuevas aerolíneas.